Diario IA. Vamos con el análisis de una semana que de verdad puso a prueba a España. Ojo a esta frase, una estructura de estabilidad tensionada, porque la verdad es que describe perfectamente lo que vivió la política española durante una semana caótica en abril de 2026. Un país atrapado entre crisis que venían de fuera y problemas que estallaban dentro. Bueno, ¿y qué vamos a ver en los próximos minutos? Pues primero vamos a meternos de lleno en esa semana de tensión. Luego analizaremos el tablero geopolítico, los juicios por corrupción, la respuesta del gobierno y terminaremos con una pregunta clave. ¿Estamos volviendo a un nuevo bipartidismo? Vamos, que este periodo fue una auténtica prueba de fuego, un test de estrés en toda regla para las instituciones españolas. El gobierno se encontró de repente luchando en varios frentes a la vez, una crisis geopolítica en Oriente Medio y, a la vez, escándalos de corrupción enormes aquí en casa. Es que, a ver, por un lado, tenías la que se estaba liando en Oriente Medio, que exigía una postura diplomática clarísima. Y por otro aquí, arrancaban dos macrojuicios por corrupción que sacudían los cimientos de la confianza política. La clave, claro, es ver cómo se las arreglaron para manejar las dos cosas a la vez. Venga, pues vamos a empezar por el escenario internacional, por esa delicada posición de España. Y lo primero, la crisis en Irán. Ante la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Irán, España lo tuvo clarísimo, postura firme de no a la guerra. Se desmarcó de sus aliados y dijo que ni hablar de usar las bases militares en su territorio para una operación de ataque. Claro que decir no a la guerra es una cosa, y que te pongan a prueba es otra. Y la prueba llegó, vaya si llegó, el 7 de abril. Un soldado español de la ONU en la frontera con el Líbano es retenido ilegalmente por el ejército de Israel, un incidente gravísimo de altísimo riesgo. ¿Y la reacción del gobierno cuál fue? Pues inmediata y, como se describe aquí, enérgica. Una protesta diplomática en toda regla, sin medias tintas, tanto ante la ONU como llamando directamente a Tel Aviv. ¿Y el resultado de esa presión? Pues aquí lo tenemos, 1 hora. En menos de 1 hora la tensión se disolvió y el soldado fue liberado. Una gestión de crisis, la verdad, rapidísima. Pero mientras todo esto pasaba en el extranjero, aquí en casa la tensión se iba a los tribunales. Porque, ojo, empezaban 2 juicios por corrupción de los gordos, afectando directamente a los 2 grandes partidos. Y esto, claro, echaba más leña al fuego de esa estabilidad tensionada de la que hablábamos. Y es que, como vemos aquí, el problema era transversal. Afectaba a los 2 lados. Por una parte, el caso Ábalos, salpicando al Partido Socialista por supuestas comisiones en contratos sanitarios. Por la otra, la Operación Kitchen, que implicaba a la antigua cúpula del Partido Popular en un presunto caso de espionaje. Vale, entonces tenemos lío fuera y lío dentro. Ante este panorama, el gobierno activa lo que llamó el escudo del gobierno, una estrategia con 2 patas para intentar proyectar estabilidad y control en medio de la tormenta. La primera pata de ese escudo, la economía. Una inyección de dinero, nada menos que 5.000 millones de euros, para un plan de protección social. La idea era básicamente proteger el bolsillo de la gente de toda la inestabilidad que venía de fuera. ¿Y en qué se notó ese dinero? Pues en cosas muy del día a día, como vemos en la tabla. Rebajas en la factura de la luz y el gas, ayudas directas para las familias con más dificultades y, muy importante, la prohibición de cortar suministros básicos. Y la segunda pata del escudo era más bien ideológica. Para movilizar a los suyos y marcar perfil propio, el gobierno lanza una ofensiva en lo social, una reforma para blindar el derecho al aborto en la mismísima Constitución. Vale, hemos visto la presión internacional, los juicios, la respuesta del gobierno y después de toda esta semana de locos, la pregunta del millón es ¿y la gente? ¿Cómo reaccionó la opinión pública a todo esto? Pues para responder a eso, no hay nada como ir a los datos. Y tenemos encuestas publicadas justo en medio de toda esta vorágine. Fijaos en la tabla. Los números de 2 encuestadoras de peso, 40dB y Sigma 2, nos empiezan a dibujar una tendencia muy interesante que estaba surgiendo de todo este caos político. Y aquí en el gráfico se ve de maravilla. Los 2 grandes partidos de siempre, PP y PSOE, recuperan fuelle, suman. Mientras tanto, los partidos en los extremos, tanto a la derecha como a la izquierda, se desinfran o directamente caen. Los analistas le pusieron un nombre: la fatiga de los extremos. Parece que, en un momento de tanta incertidumbre, con crisis por todos lados, una parte del electorado decidió volver a lo conocido, a los pilares de siempre de la política española. Y con esto volvemos al principio, a esa idea de la estabilidad tensionada. Porque lo que hemos visto es un sistema que efectivamente demuestra una resiliencia brutal. Se dobla, cruje por todas partes por la presión, pero de momento aguanta, no se rompe. La semana demostró que las instituciones aguantaron el tirón, sí, pero la gran pregunta que queda en el aire es ¿sostenible este modelo? El sistema ha sido resiliente esta vez, de acuerdo, pero
¿Cuántas semanas como esta puede aguantar?